Muy bien, entonces vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento estamos ante tu presencia, amantísimo Padre, para pedirte al leer tu palabra, por favor, mi Dios, nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría, para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy buena noche, así que vamos a seguir con el estudio del libro de Lucas, así que usted siga ahí con su apunte, con su libreta y su apunte. De aquí vamos a salir aprendiendo un poco del libro de Lucas, ¿verdad? Si así Dios lo permite. Muy bien, el capítulo 10 de Lucas no es tan intenso como el capítulo 9, hay menos historia, así que yo espero terminar el capítulo 9, el capítulo 10 de Lucas en menos tiempo que me tomó el capítulo 9. El capítulo 10 terminarlo antes que el capítulo 9, si Dios se lo permite. Así que empezamos y leemos en el versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Se lean conmigo, por favor, allá en su casa, en su sofá, ahí, escuchando la palabra de Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, después de esto, el Señor designó a otros 70 que envió de dos en dos a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Verso 2 les dijo, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Verso 3. Y os envíe como cordero, como cordero en medio de lobos. El verso 3 un poquito, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Y dice, y os envió como cordero en medio de lobos. Wow. Verso 4. No llevéis bolsa, ni alfarja, ni calzado. A nadie saludéis en el camino. En la casa donde entréis, primero decid, pasa esta casa. Si hubiera allí algún hombre de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, volverá a vosotros. No, que haya paz, para que no vuelva la paz. Vamos a seguir leyendo. Verso 6. Si hubiera allí algún hombre de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, volverá a vosotros. Verso 7. Y posad en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dé, porque el obrero es digno de su salario. No poseéis de casa en casa. En la ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os presenten. Verso 9. Y vamos a leer, a orar con 9. Dice, sanad a los enfermos que hayan en ella y decirle, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Vamos a orar. Vamos a dejarlo hasta el 9. Si tenemos que tocar más, tocaremos más. Pero en el 9 creo que llegaremos hasta hoy. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Amantísimo Padre, hemos leído tu palabra, Lucas, capítulo 10, desde versículo 1 a versículo 9. Queremos pedirte que la palabra que hemos leído, y si tenemos que leer más, Señor, por favor, que nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, dice la palabra de Dios, aquellos que están ahí apuntando, el versículo 1 dice, después de esto, o sea que os sucedió algo, hay una conexión en el capítulo 9 y el capítulo 10, como termina, o sea que cuando leemos el versículo 62 del capítulo 9 y leemos el versículo 1 del capítulo 10, vemos que hay una conexión. Lo que el autor me quiere decir a mí es que si yo no leí el capítulo 9 y estoy leyendo el 10, que empiece a leer el 9, porque después de esto, después de algo que sucedió, esto y algo que sucede, después de esto, entonces mire lo que pasa.
sucede algo muy importante, que el lector quiere que yo tenga en mi mente ese capítulo 9 y nosotros tenemos la mente ya, gracias a Dios, ¿verdad? Usted lo tiene en su mente, el capítulo 9 de Lucas, no se lo olvida nunca. Después de esto, mire lo que sucede, mire lo que pasa. El Señor eligió a otros 70. Así que vamos a analizar la palabra el Señor designó o eligió o llamó, que es sinónimo de la palabra designó a otros 70. Cuando dice otros aquí, que usa la palabra en griego, es héteros, no usa alón o alos, no hétero. Hay una gran diferencia entre héteros y alos. Cuando Jesús dijo, es menester que yo me vaya, porque si yo me vuelvo a enviar a otro, esa palabra otro que usa aquí, otro en el capítulo 10, versículo 1 de Lucas, este otros no es el mismo otro de que Jesús dice, es menester que yo me vaya, porque si me vuelvo a enviar a otros. Ese otro, que es otro del Espíritu Santo, es halo, otro de la misma clase. Cuando estudiamos, hace tiempo ya estudiamos Apocalipsis 14:6, donde dice otro ángel, vi volar otro ángel. Ese otro que usa ahí no es otros de esta clase. Así que Apocalipsis 14:6 no es este que aparece aquí. Este aquí es héteros y el de Apocalipsis 14:6 es halos, o sea, otro, pero de la misma clase. Este otro de otra clase. Así que aquí vemos que Jesús ya designa a otros héteros, a otros de otra clase. Así que los discípulos de Jesús 12 y estos discípulos son diferentes. Hay una diferencia entre uno y lo otro. Es lo que Lucas nos está dando a entender aquí, que usa la palabra héteros. Porque usa la palabra hetero, no usa halos. Si hubiese sido, y Jesús designó a otros, o sea, a halos 70, entonces sí es de la misma clase. Son de lo mismo. Así que es otro, si le dio el poder, si tenían autoridad, si Jesús lo puso en la posición, pero héteros, otro de diferente clase. Porque los que estaban con Jesús, los 12 estaban constantemente con Jesús. Esto no estaban constantemente con Jesús. Y si vemos que hay una gran diferencia, a esto Jesús lo llama para romper, o sea, romper el camino, para abrir el camino. Si seguimos leyendo, vemos que esto es lo que van a hacer, a preparar el camino, que cuando Jesús llegara a esa ciudad, ya esa ciudad estuvieran preparada, estuvieran ya evangelizada, o estuvieran ya anunciada acerca del evangelio del reino, acerca de Cristo Jesús. Y llegaba Jesús con los otros, a los otros discípulos que Jesús estaban constantemente con Jesús. ¿Qué podemos decir de esto? Que los 12 discípulos que estaban con Jesús y estos discípulos a que Jesús llama, acá, aunque no dice la palabra discípulo aquí, no aparece discípulos, pero vamos a llamarle discípulos porque eran seguidores de Jesús, creían en Jesús, sino que Jesús llama a otro, ellos lo llaman, lo da capacidad, eran diferentes, eran totalmente diferentes. Y eso es el enfoque que Lucas nos da a entender. No le estoy quitando veracidad, ni autoridad, ni poder a los 70. No, lo estoy haciendo eso. Lo que estoy analizando el texto en el sentido teológico que de la palabra héteros que encontramos aquí. Hay una gran diferencia. Así que lo que estaban con Jesús, los 12, y esto eran totalmente diferentes en posición, no en autoridad, no en posición salvífica, porque en esa posición salvífica era lo mismo. Era como se salvó Pedro y se salvaran esto, es lo mismo. Pero ya en posición era diferente. Había totalmente diferencia. Los 70 no estaban constantemente con Jesús y los 12 estaban constantemente con Jesús. Los 70 no vieron cuando Jesús resucitó a Lázaro, pero estos sí vieron cuando Jesús resucitó a Lázaro. Los 12, Jesús muchas veces le dijo que iba a morir, que se iba a resucitar, pero los 70 no. Así que si lo vamos a analizar de un punto de vista, los 70 adquirieron una fe más madura y una fe más rápida que los mismos 12 discípulos. Porque los 12 discípulos se les tomó tiempo reconocer quién era Jesús, los 70 no.
Los 70 iban predicando acerca de Jesús sin recibir toda la secuencia y la escuela y el tiempo que los 12 discípulos adquirieron. Así que sí había esa gran diferencia, también podemos notarlo entre uno y lo otro. Pero lo que sí queremos enfatizar aquí es que aquí aparece la palabra heteros, que es otro de diferente clase, y que los 70, aunque eran otro de diferente clase, en el plan salvífico eran lo mismo. Y lo que sí está enfatizando el Señor aquí, sea Lucas aquí, es que tenían el poder. Porque miren la palabra que dice aquí, envió de 2 en 2 a toda ciudad. O sea, que Jesús eran 70 y envió de 2 en 2. A otro que 70 y envió de 2 en 2. Entonces, el 70 que envió de 2 en 2, hay otra versión que dice 72, envió 72 para que entonces 72 usted lo divide y le pueda dar un número par. Pues si usted agarra 70 y lo divide en 2 en 2, también puede ser par. Tendrían 35 grupos que lo envió de ahí de 2 en 2, ¿verdad? Depende de la versión que tomemos. Y dice aquí que envió de 2 en 2. Y la pregunta que quizá algunos se hacen, ¿por qué no envió mejor de 4 en 4? Porque entonces la miel era mucha y el obrero era un poco. Entonces, si era mucha la miel y lo dividía más en 4, entonces iban a haber menos lugares. Para abarcar más, entonces Jesús lo manda de 2 en 2. Pero el poder no estaba en que hicieran 2 y que hicieran 4. El poder estaba en la dependencia de Dios. Así que el poder de nosotros no está en que si nosotros somos 2 o somos 4. El poder está en creer en Jesús y en unirnos de 2 en 2 o de 4 en 4, de 3 en 3 o de 5 en 5 o de 20 en 20. La clave está en la unidad. Ahí está el poder. Así que cuando Jesús lo envía de 2 en 2, Jesús eligió el compañero de cada cual. Que lo eligió Jesús. Ellos no eligieron su compañero. Ellos dijeron, Jesús, envíame con aquel. Jesús, no, envíame con aquel. No, que ese me cae mal. No, que ese es un problema. No entendemos. Ahí no había eso. Si usted analiza lo que Jesús me está diciendo a mí, lo que Lucas me está diciendo a mí a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios me está diciendo que cuando Jesús los llama a esos 70, ellos determinaron seguir a Jesús, las instrucciones de Jesús al pie de la letra y obedecer a Jesús en todo momento. Y cuando Jesús le elige su compañero, en ningún momento encontramos aquí de que ellos se negaron o pusieron rostro raro. Imagínense por un momento que fuéramos a hacer obra misionera y la iglesia entera yo elija 70. 70 o que vayan 70, no que yo elija 70, que vayan 70 hermanos y hermanas a la iglesia, ya sea de First English, de Caparra o de Roosevelt, y que yo al azar elija a su compañero. Posiblemente usted, no estoy diciendo nada, posiblemente quizá a usted no le guste el compañero que yo elija. Ahora, si yo dijera, elijan ustedes su compañero, usted va a elegir en base a qué, su criterio, en base a la persona que usted entiende que le va a ir mejor, con la persona que sea más fácil que de usted conversar, de entenderse. Esas son las cosas que tenemos que romper. Esas son las cosas que tenemos que dejar, iglesia. Yo quisiera dedicar más tiempo a este versículo. Dice que Jesús que lo envió de 2 en 2. Ellos no se eligieron entre sí. Ellos no dijeron yo quiero aquel. No, ese no. No, Señor, tú sabes que se manda con este, me voy a perder. Tú sabes que vamos a haber una guerra en el camino, un pleito en el camino. No fue así. Porque ellos estaban dispuestos, no importa cuál fuera su compañero, iban a estar contentos con ese compañero, porque cuando Dios elige a alguien para usted, lo elige bien. Dios no va a elegir un dolor de cabeza para usted. Dios no va a elegir un problema para usted. O sea, nosotros no somos un dolor de cabeza para otro. Nosotros no somos como una piedra en el zapato para otro. No somos eso. Somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que Dios nos ha llamado para representar el evangelio, que Dios nos ha llamado para predicar la palabra de Dios. Y cuando vamos a la iglesia y si tenemos que hacer obra misionera, no importa quién sea el compañero o la compañera que nos toque, tenemos que ir con esa persona y amar a esa persona.
Tenemos que ir con esa persona y orar por esa persona y que ya no son dos, son uno en Cristo Jesús, porque cuando Jesús lo envió de dos en dos, ellos estaban unidos ¿en quién? En Cristo, unidos dos en Cristo, no iban peleando entre sí. No iban diciendo que yo soy más importante que tú, que el otro. No iban diciendo, déjame hablar a mí, que tú hablas mal. Déjame hablar a mí, que tú hablas mucho. Y hay muchas ardeas que tenemos que caminar. Habla menos. No había eso, iglesia. Ellos se despojaron de sí mismos. Y la esencia de la unidad es despojarse de uno mismo para que el Espíritu Santo pueda fluir y entonces ser guiado por el Espíritu Santo e ir de dos en dos para predicar el Evangelio de Dios. La pregunta que te quiero hacer a ti, cuando las cosas se normalicen, que yo espero que se van a normalizar pronto y no toque de ir de dos en dos y no toque a hacer obra misionera o no toque representar a Dios o hablar de Dios, la pregunta que te quiero hacer a ti, ¿está usted preparado para que no importa qué compañero le toque o compañera le toque, usted ser respetuoso, ser comprensible, ser amable, ser cortés y decir, Señor, gloria a Dios? Era la persona que yo quería, porque en el pasado, antes de la pandemia, esa persona y yo éramos como piedra en un zapato, pues ya no, porque a través de la pandemia aprendí, maduré. La pandemia me ayudó a orar más, a leer más la palabra, a ser más cortés, más amable. Y estamos ansiosos y hambrientos de presentar al reino de Dios. ¿Ven la esencia de esto, iglesia? ¿Ven lo importante de esto? A veces vamos a la iglesia y hacemos grupitos. A veces vamos a la iglesia y nos reunimos con la persona que nos caen bien o la persona que nos agradan, pero hay otra persona como que de lejito. Esas cosas no pueden suceder en el reino de Dios. No pueden suceder en el reino de Dios. No. Y alguien diría, pero están sucediendo. Algo está pasando, porque alguien entonces no está formando parte del reino de Dios. Dice aquí que Jesús eligió 70. Y a esos 70 que él llamó, y Jesús no se equivocó en el llamar a esos 70, le dio una misión muy importante. Y es la misma misión que Dios te ha dado a ti. No cambia la misión. La misión que Jesús le dio a ellos es la misma misión que Jesús te está dando a ti hoy en día. Y el enviado que Jesús le dio, a la forma como lo envió, también te envía a ti, de dos en dos. Y aunque quizá usted no vaya físicamente con esa persona, usted tiene que tener a esa persona en su mente. Imagínese que usted diga, si el pastor hace eso y me pone con fulano o fulana, la pregunta es cuál va a ser su reacción. Mire, yo recuerdo una vez que estaba en un distrito, no voy a decir en qué distrito estaba, ¿verdad? Por respeto. Y cuando hacemos el llamado para la obra misionera, llega un grupo y había que dividirlo de en dos. Así que yo empecé. Y alguien dijo, no, con esa persona no me mande. Así. Yo dije, wow. O sea, ¿cómo podemos funcionar así? ¿Usted cree que eso es posible? Esas divisiones están marcadas abiertamente en la iglesia, entre los hermanos. En una iglesia donde se alaba a Dios y se glorifica a Dios. O sea, se atrevió a decirme a mí que no, y eso hubiese sido Jesús que lo llama y lo envía. Y déjame decirte que estoy 100% seguro que Jesús no lo hubiera llamado. Estoy 100% seguro que no hubieran formado parte de los 70. Porque hay personas que se llaman y hay personas que son llamados. ¿Ve la gran diferencia? Yo no sé si usted se ha llamado o Dios se lo ha llamado. Yo quiero creer que Dios se lo ha llamado. Y si Dios se lo ha llamado, no importa el compañero que le toque, usted va a estar contento. No importa la persona que se le sienta al lado a usted, cuando la iglesia se abre, usted no se abra para sentarse todo normal. Usted no se va a parar de ese banco porque alguien se le sentó al lado. Porque es la persona que el Espíritu Santo le puso a usted al lado para que se siente usted ahí al lado y junto alabe al Señor. Porque este grupo de 70, de dos en dos, iban ahí alabando y glorificando el nombre de Dios junto. Y a donde entraban ambos a una casa, entraban a los dos. Porque era de dos en dos. No era que uno iba por una casa y otro iba por otra casa, iba a división. No, eran los dos juntos a entrar.
a representar a Dios. Lo mismo pasa en otras iglesias. Entramos juntos. Nosotros estamos juntos. Desde antes de ir a la iglesia estamos juntos en el Espíritu. Somos uno en Cristo Jesús. Y llegamos a la iglesia y alabamos juntos. ¿Verdad? Y la esencia, alabamos juntos el nombre de Dios. Amén. Así que somos una iglesia. Somos un pueblo en Cristo Jesús. No hay división. No hay que alguien mayor, que alguien menor. No, 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 no. En posición salvífica, no. En posición de determinar hacer las cosas, sí, ahí tiene que haber una cabeza, tiene que haber a alguien dirigiendo, porque si no, no existe. No existe esto. En el sistema que Dios creó, puso a alguien a dirigir. Y a ese que puso a dirigirlo, puso, y hay que respetarlo. Eso no falla. Eso es así. Así que una vez más, tengo que avanzar. Yo quería llegar al verso 9, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Pero lo esencial aquí es que yo quiero que usted no se le olvide esto, que usted se lo marque, este versículo 1 del capítulo 10, que usted le ruegue a Dios tener esa madurez, ese espíritu, que no importa el compañero que le toque, usted va a estar contento, no importa la compañera que le toque, usted va a estar feliz, porque usted se une en el espíritu, amén, en el espíritu. Usted no va a elegir el que usted quiera, porque no es usted que a usted no le toca elegir con quién usted quiere ir, no, porque no es a vos chinchar en el camino que van. Porque si es a vos chinchar en el camino que va, entonces lo llamó el Satanás, lo llamó el diablo para que representar la palabra de Dios. Mentira. Eso no funciona así. Si lo llamó Dios, no importa quién compañero le toque, a quién le puso, si Dios lo llamó, usted va a estar contento con esa persona que Dios le puso ahí a hacer la obra misionera, porque Dios se lo puso. Amén. Fue Jehová que lo puso. Si lo puso el diablo, pues entonces es obvio que usted no va a ir con un hijo de Dios, porque el aceite y el agua no mezclan. Es obvio que el que va a ser el berrinche no es el hijo de Dios. El hijo de Dios no se molesta con quien ande. Quien hace el berrinche es el hijo del diablo, porque ese berrinche es Satanás. Quien se molesta es Satanás, porque Satanás no se va a mezclar nunca con la luz. Entonces, ¿cómo es que un hijo de Dios, un hijo de Satanás, el hijo de Satanás se va a mezclar con el Dios? No, va a ser el berrinche más rápido una vez. Y cuando digo que ponen esa bomba, esa bemba, y esa mirada media rara, yo dije, ¿qué mensaje más claro me están dando? No se declare tan fácil así. Cuidado. Hay personas que cuando se le sienta a uno al lado, tú lo ves que a veces empiezan hasta incómodos y dejan de alabar a Dios. Eso es sentado. Imagínense yendo dos. No, eso es imposible. Eso es imposible. No hay forma. No hay forma. Mi deseo es que usted madure, que usted crezca, que usted sea cortés, que usted sea prudente, que usted le pida a Dios, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya. Vamos a suponer que yo sea parte de estos 70, mi Dios, a lo cual yo quiero ser parte de esos 70. Tú me vas a elegir a mí un compañero y una compañera. De eso estamos claros, porque no te toca a ti elegirlo. Y ponte a la persona más difícil o la persona que no te cae bien. Ponte que si Dios te elige a ti esa persona, por alguna razón, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué usted haría? Aquí hay una de dos. O usted no es, o él no es. Pero no estamos para medir aquí eso. Para medir espiritualidad no estamos para eso. Así que como usted va a ser prudente y cortés como hijo de Dios e hija de Dios, usted va a estar contento. Porque usted no tiene persona que usted no quisiera andar. Usted no tiene un hombre con la cual usted no quisiera estar. Porque si usted tiene a alguien, entonces usted no ha sido llamado por Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Eso es como que una trampita que le di ahorita, ¿verdad que sí? Si Dios lo llamó a usted y usted forma parte de estos 70, no importa qué compañero, qué compañera Dios elija, usted se va a gozar. Porque Dios lo que hace, lo hace bueno en gran manera. Le va a elegir el compañero perfecto. La compañera perfecta se la va a elegir para que esté con usted, para que juntos alaben a Dios, para que cuando en el momento dado usted trompiece, ese compañero le va a dar la mano,
automáticamente porque es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Automáticamente usted diga, estoy un poquito cansado. Ese compañero va a decir, pero oye, tú te paras demasiado, tú te quedas demasiado, tú estás muy cansado de todo, tú tienes que comer más, tú estás más desnutrido, se la pasa comiendo vegetales, comete un poquito de carne también, porque oye, ¿qué pasa? No va a hacer eso, se va a detener también. Pero sí, compañero, vamos a parar un poco, a respirar un poco. Es que el sol está demasiado. Vamos a relajarnos juntos, vamos a alabarnos juntos, vamos a apoyarnos, vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. No va a haber crítica, no va a haber rechazo, no va a ser espíritu de queja, no va a existir espíritu de queja, no va a existir el espíritu de queja. Dios mío, yo quisiera a esos 70. ¿Dónde están esos 70 elegidos por Dios? ¿Dónde están? No va a haber más ya, no va a haber más esa queja y queja y queja. No. ¿Usted cree que esos 70 se la pasaron quejando entre sí? No, porque no puede ser. ¿Usted cree que entonces Dios Jesús se equivocó en la elección? Tampoco. Había armonía en los 70. Y por más que Satanás quiso meterse, no pudo meterse porque los 70 eran hijos de Dios, eran hijas del Altísimo. Y Dios lo eligió perfectamente. Eran seres humanos, así como usted y como yo, claro, que le podía venir pensamiento raro, pero reprendían esos pensamientos en el nombre de Dios para que el Espíritu Santo fluya. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo fluya? Repréndase. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo fluya? Repréndase una vez más. ¿Desea usted que el Espíritu Santo fluya? Repita conmigo, repréndase. Amén. Tengo que reprenderme. Vamos, una vez más. ¿Desea usted que el Espíritu Santo fluya? Tengo que reprenderme. Tiene que reprenderse en el nombre del Señor. ¿Usted cree que Satanás no quiso meterse en los 70? ¿En alguno de ellos? Claro que sí. ¿Por qué no logró? Porque se unieron. Donde haya unidad, no hay espacio para el diablo. Donde hay unidad, no hay espacio para Satanás. Donde hay unidad, no hay espacio para bochinche. Donde hay unidad, no hay espacio para crítica. Donde hay unidad, no hay espacio para estar murmurando. Donde hay unidad. Donde hay división, ya el diablo entró. Donde hay división está el diablo. Y donde está el diablo, ¿qué hay? Bochinche, crítica, conflicto. Pues se quejan demasiado. Donde está el diablo. Donde está el Espíritu Santo, no existe eso. Y podemos seguir analizando los 70, cómo Dios solo envió de 2 en 2. ¿Qué mensaje Dios me quiere dar a mí? ¿Qué mensaje Dios le quiere dar a usted? No importa la iglesia que Dios me mande. Yo voy a ir a alabar a Dios, glorificar a Dios. Yo voy a unirme con la iglesia, amar a la iglesia, querer la iglesia. A eso que yo voy en el nombre del Señor. No importa la iglesia que vaya. Yo estoy ahora en este distrito, no sé cuánto tiempo Dios me deje. Dios me va a enviar a otra iglesia y así será su voluntad. Y desde antemano yo estoy orando a donde yo iré. Señor, a donde yo iré, ayúdame a amarlo, a entenderlo, a comprenderlo, a que fluya el Espíritu. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Y usted, Señor, no importa qué hermano ha de venir mañana. Usted no sabe qué hermano Dios ha de llamar mañana al arrepentimiento. Ayúdame a amarlo. Ayúdame a entenderlo, a comprenderlo. Pero no solamente al que Señor ha de enviar, a lo que ha enviado ya y a lo que están. Viene la parte de la retención, que la iglesia adventista le ha dedicado tiempo a la retención. ¿Cómo nosotros podemos retener lo que tenemos? Reteniéndonos nosotros. Porque si yo no me retengo, ¿cómo voy a retener a alguien? Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a otro? ¿Cómo yo voy a amar? ¿Cómo yo voy a pretender retener si yo no amo al otro? Si no entiendo al otro. Eso es mentira. Hay hermanos que quisieran que el otro se fuera y quisieran retener. Mentira. Eso no se retiene así. Para retener, tú tienes que retenerse, y para retenerse, usted tiene que amarse y amar a los demás. Entonces usted va a retener. Estos discípulos que Jesús envió de 2 en 2, esos 70 héroes, 70 discípulos, que en realidad Dios Jesús los llamó para darnos cátedra a nosotros, para enseñarnos a nosotros cómo se hacen las cosas, para enseñarnos cómo es que hay que ir de 2 en 2, cómo que hay que entenderse, comprenderse y ayudarse. Eso es lo que Jesús me está enseñando a mí, lo está enseñando a nosotros como iglesia también, que nosotros cuando vamos a la iglesia tenemos que tener este espíritu de unidad y de comprensión en todo momento. Si no lo tenemos, entonces aquí hay alguien que no ha sido llamado, pero está. Entonces, ¿para qué está? Porque Dios lo permite. Dile gloria a Dios por eso. Porque te le ayuda a usted a formar su carácter. ¿Qué? Sí. Cuando Dios permite algo es para bien, es para mal. Si Dios permitió que alguien se colara y esté colado, mire, alabe a Dios.
glorifique a Dios. No critique ese colado, no rechace ese colado, no le dé codazo a ese colado, porque usted está en serio problema. Usted no ha sido llamado para eso. Usted ha sido llamado para qué? Para alabar a Dios, glorificar a Dios, representar a Dios y ser dirigido por el Espíritu Santo. No para estar mirando lo que no tiene que estar mirando, ni oyendo lo que no tiene que estar oyendo, ni diciendo lo que no tiene que estar diciendo, ni oliendo lo que no tiene que estar oliendo. Cuidado. Por eso hay que reprenderse. Porque al oído le gusta escuchar lo que no hay que escuchar. Al oído no, a la mente, a la carne. Mentira, al chimoso. Entonces sigo analizando. Entonces, ¿qué hace? Jesús lo envió, ¿qué? De 2 en 2. Y estaban ellos contentos. Rápidamente. Vamos a coger aquí un nombre de alguien. ¿Alguien quiere que yo coja su nombre? Diga, Pastor Joe. Vamos, entonces, nombre X. Entonces, Jesús, ¿quién? ¡Oh! ¿Quién dijo yo? Nombre. Jacqueline. Entonces, Jacqueline agarró Dios, entonces llamó a Jacqueline y entonces a Jacqueline le puso una compañera. Esa compañera. ¿Qué ella quiere? Señor, ponme a esa. Dile que yo quiero estar con esa persona. ¿Y le puso a quién? Vamos, un nombre. Digo yo, un nombre. Alabado sea el nombre de Dios, No importa de ahora en adelante a quien Dios le ponga a Jacqueline. Jacqueline va a decir, Señor, gracias, porque a esa hermana la voy a amar, la voy a comprender, la voy a cuidar. Y cuando alguien me diga a mí algo de esa compañera que Dios me puso, lo voy a reprender. Porque si Dios me puso a esa hermana, es para que yo ore por ella, es para que yo cuide por ella, es para que esa hermana y yo, o sea, Jacqueline y esa hermana, esas dos hermanas, estén unidas como hermanas en Cristo. Y las dos juntas van a reprender al diablo, las dos juntas van a sanar. Las dos juntas van a ayudar a muchos. Las dos juntas van a predicar. Las dos juntas van a evangelizar. Las dos juntas van a alimentar a muchos. No importa, Jacqueline, qué hermana Dios te ponga, que quizás cuando tú estabas en la carne, esa hermana tú no querías verla. Tú no la soportabas. Esa hermana tú querías verla lejos. A esa hermana tú querías verla muerta. Pero ahora en el Señor es tu compañera. Hay tu compañera que son como la tortuga. ¿Puede una tortuga vivir sin el caparazón? No. Entonces tú te morirías si esa hermana se muere. ¡Úyeme! Qué cosa más bella. Eso lo hace el evangelio. Amén. Así que, hermana Jacqueline, de ahora en adelante, no importa quién vaya a la iglesia, no importa qué hermana entre a la iglesia, no importa qué persona se siente al lado, no importa que digan, Jacqueline, la compañera que Jesús te puso, te la pasa hablando de ti. Eso es un asunto tuyo. Déjala tranquila. Eso es asunto de ella. Yo la amo y la quiero. Algún día me va a conocer, y cuando me conozco va a dejar de entonces hablar mal de mí, hablar bien de mí. A ver, en ese relajo yo no voy a entrar. ¿Ve? Y ya que le voy a decir, en ese relajo yo no voy a entrar. Dios me la puso, para algo me la puso, a moldearme a mí y yo aprender a amarla y comprenderla, o que ella entonces aprenda de mí cómo se hacen las cosas, porque no importa lo que diga de mí, te amo. No importa lo que me mire, yo te amo. No importa lo que escuche, yo te amo. Amén. Yo te amo. Así que, hermana Jacqueline, la felicito por decir yo y tener la valentía de que yo la coja como ejemplo. Gracias, hermana Jacqueline. Y a todas las demás, lo mismo también. Porque esto es para todo, para mí, para todo. Dios elige compañeros y hermanos, porque somos una familia para estar juntos en todo momento. Y entonces, mire cómo dice el texto, y voy a tener que terminar con esto, ¿verdad? Lamentablemente, y damos gracias a Dios porque aprendimos mucho del versículo 1, ¿verdad? Envió de 2 en 2, dice, a toda ciudad. Cuando dice toda ciudad, marque esa palabra, dice toda, márquelo, a toda ciudad. Había ciudades difíciles. Vamos a suponer en Puerto Rico. ¿Puerto Rico hay lugares difíciles? Sí, hay lugares difíciles. Una vez fui a un momento a un lugar, estaba en Cataño, y me tocó, estaba en el equipo evangelístico con el pastor Montero, y el pastor Montero tenía un sistema, y fue una visita a la conferencia, y un sábado, recuerdo como ahora, él me dijo, mira, ve y visita a esa persona. Y el lugar que era un lugar peligroso y muy delicado. Y recuerdo como ahora que una hermana lo miró a él, pero no dijo nada, la hermana muy respetuosa. Y entonces cuando terminamos de comer, la hermana me dijo, pastor,
a mí, ¿verdad? Pastor, tenga mucho cuidado. Le voy a dar un humilde consejo. En ese lugar vive una hermana que es adventista. No entre a ese lugar sin llamar a la hermana, porque es un caserío que usted va muy respetado en Cataño. No es cualquier lugar. Y yo fuera usted, yo no fuera. Me dijo ella, yo no fuera. No, 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 porque el pastor Montero no sabe dónde lo está enviando. Pero mi abuela me enseñó que donde manda capitán, no manda marinero. ¿Y cuál era mi deber? Yo ir. Y también cuál era mi deber? Llevarme de la hermana. Así que cuando llego a este servidor se le olvidó llamar a la hermana. Y llegué. Oye, déjeme decirle, habían ojos mirándome encima de mí. Y yo me acordé. Automáticamente salgo y llamo a la hermana. Y cuando llamo a la hermana, me dice la hermana, pastor, voy para allá y no más. ¿Qué dice dónde está? Y cuando yo la veo ya hablando con alguien. Y me dijo, pastor, qué bueno que usted me llamó. Y cuando ella se me acercó, me dijo, no miren ni para la derecha ni para la izquierda. Mira siempre hacia el frente, así ahí. No haga así ni haga así, manténgase ahí. Donde yo doble, usted doble. Donde yo pare, usted pare. Usted está conmigo. No se preocupe, pastor. Mire, así mismo. Yo no estaba asustado, ¿no? Yo no estaba asustado. Pero que hay lugares difíciles, ¿verdad? Hay lugares difíciles. Pero uno no elige el lugar. Dios elige por nosotros el lugar. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro que hay que ser prudente, hay que ser ético y hay que ser cortés en todo momento. Y ella le dio a entender a los que estaban allí, él es pastor y vino a avisar a alguien que fue a la iglesia y ahí lo mandaron a dar estudio bíblico a esa persona. Y es su deber estar acá. Cada vez que él venga, por favor, le dio a entender, él es pastor. Y ella la respetaban porque era cristiana, tampoco no es que ella era allí, era gran cosa, ¿verdad que sí? Pero ya ver una referencia, ya la agua baja, y no no me iban a ver como que un extraño, un dudoso, un espía. Pero aprendí, sí, que hay lugares difíciles, pero dice aquí, a toda ciudad. Y Dios nos ha llamado a predicar este evangelio a toda ciudad, no importa el lugar, no importa la casa, no importa cuán difícil sea, allá hay almas que hay que rescatar. Allá hay personas que están hambrientas, que están sedientas de la palabra de Dios, personas con problemas, con conflictos, que desearían escuchar un mensaje positivo, que un mensaje que le dé esperanza, que le dé ánimo. Y la sociedad está hambrienta de algo diferente. Y Jesús es la diferencia en este mundo. Y nosotros tenemos este mensaje. Así que yo le insto, por favor, que sigamos representando a Cristo. Que quizá usted no pueda ir a todos los lugares, pero represéntelo con su forma de ser. Represéntelo con su actitud. Represéntelo con su carácter. Represéntelo con alegría y el gozo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y cuando la gente le pregunta, ¿usted es cristiano? Dígale con alegría, con gozo, sí. Amén. Pero de dos en dos es mejor. Es el método de Jesús y no falla. No falla, porque hay unidad. De dos en dos hay unidad. De uno en uno no hay unidad. De dos en dos hay unidad. Y cuando usted vaya a la iglesia, usted ha de sentarse de ahora en adelante, si Dios lo permite, si las cosas siguen como van y las cosas se abran, alguien se va a sentar con usted. Hágase sentir que esa persona Dios la puso a usted a su lado, para que usted la mire, para que usted ore por ella, para que usted le dé una sonrisa, para que usted le diga gracias por sentarte aquí, qué bueno, vamos a alabar juntos, vamos a glorificar juntos, porque cada sábado es como un viaje al cielo. Cada vez que llegamos a la iglesia, damos un viaje al cielo. Y esa banca se convierte en esa nave donde los que están allí sentados se convierten en esos tripulantes suyos, en esos compañeros suyos que juntos van a ir al cielo. Porque usted no se va a sentar en la banca y va a decir a esta persona que está al lado mío. No, porque si entonces usted no está dando un viaje al cielo, usted está dando un viaje al infierno, o sea, a Satanás. Porque yo sé que el infierno no existe, pero es un decir, ¿verdad que sí? Pero no, usted quiere dar un viaje que al cielo, conectarse con Dios, con la persona que Dios le ponga a usted al lado
para que usted la glorifique en nombre de Dios. Tengo que terminar, el tiempo se me ha ido. Vamos a seguir el próximo lunes, si Dios lo permite, siguiendo estudiando y analizando esta historia, que es muy lindo y muy linda y muy interesante. Así que gracias por su tiempo y una vez más, por favor, de 2 en 2 es más fácil predicar el evangelio. De 2 en 2 hay unidad, hay coinonía, hay bendición, hay entendimiento y hay gozo. Amén. De 2 en 2. De 2 en 2. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, gracias porque tu llamado es perfecto. Señor, gracias porque tú eliges nuestro compañero y nuestra compañera. No nosotros no elegimos el compañero, tú eliges esa compañera y ese compañero. Y lo hace para bendecirme, para transformar mi carácter, para que yo me sienta contento, me sienta gozosa con la persona, Señor, que tú has de elegir desde ahora y para siempre. No importa el hermano y la hermana que se sienta al lado el próximo sábado o el miércoles con la que vaya a la iglesia. Señor, ayúdame a entender que ese hermano y esa hermana lo pusiste allí para que yo le dé una sonrisa tierna, para que yo, Señor, ore por esa persona. En mi mente, Señor, de antemano te digo, Señor, que ya voy a empezar a orar con la persona que se va a sentar al lado mío, que se va a estar ahí conmigo, que juntos vamos a alabarte, que juntos vamos a glorificarte, Señor, porque somos una familia en Cristo Jesús y juntos ese sábado, Señor, y los sábados nos vamos a conectar juntos contigo, mi Dios. Señor, enséñame a amar, a comprender. Enséñame, Señor, a dar sonrisa tierna. Ayúdame, Señor, a ser comprensivo y comprensiva. Ayúdame, Señor, a entender de que junto hay unidad. Con dos hay una unidad. Que no somos una isla. No. Somos un equipo en Cristo Jesús. Señor, si te hemos fallado por la sangre de Jesús, perdónanos, bendícenos, dirígenos y cuídanos. Y gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y te guarde.